Hoy a la mañana se informó sobre la muerte de Edgardo Barli, un el ex ministro de Obras Públicas de la gestión de Reutemann entre 1993, perdón, 99 y 2003. Eh, Fue el ministro que estaba en funciones cuando sucedió el crimen hídrico de abril del 2003 en la ciudad de Santa Fe. Estuvo imputado en la causa judicial, fue uno de los primeros tres procesados por Jorge Patricia ya por el 2006 y fue uno de los condenados en el 2019 por la justicia santafesina. Él y Ricardo Frati, que era el director de obras hidráulicas de la provincia de Santa Fe, había quedado fuera de esa sentencia, esa condena, Marcelo Álvarez, por el que había fallecido algunos meses antes de conocerse el fallo. Estos tres fueron los que estuvieron imputados desde siempre por estrago culposo en perjuicio de 18 víctimas fatales directas, que fueron las que la justicia entendió que sus fallecimientos fueron producto del ingreso del agua del río Salado a la ciudad, pero recordemos que se generaron más de 150 fallecidos de manera colateral o de manera vinculada directamente al ingreso del río Salado, al crimen hídrico de aquel momento. Barli mantuvo siempre, a diferencia de Ricardo Frati, que declaró en el comité de crisis que se creó en el Ministerio de la Producción, en ese momento se llamaba así, en el MAGIC, y que lideraba Carlos Carranza como ministro de Gobierno. Ahí Frati, por ejemplo, el mismo día del ingreso del agua, en horas de la mañana, estableció con una precisión notable hasta dónde iba a llegar el agua del río Salado, señalando la cuota del oeste, incluso al hospital de niños. Es decir, Frati después declara lo mismo en la causa judicial, que él avisó que él estaba de acuerdo con una evacuación, por ejemplo, del hospital de niños, y que había señalado hasta dónde, ya dado que estaba perdido defender la ciudad a la altura del Jockey Club, a la altura de calle Gorostiaga, había informado en tiempo y forma, por lo menos unas horas antes, para ordenar la evacuación. Barli, sin embargo, se mantuvo siempre en la idea de lo imprevisto, lo inesperado, el tsunami, como lo había denominado Reutemann en su momento, que había sido un tsunami, algo completamente inesperado, que a él nadie le había avisado, y en esa misma lógica, Barli se defendió en la justicia. Barli falleció en las últimas horas producto de el COVID también, ¿no? Había ingresado internado días atrás, y el cuadro se le complicó, generándole la muerte a este político que después de la inundación quedó con un cargo en RES, el Instituto Regulador de Servicios Sanitarios, y que después no tuvo, por supuesto, ninguna relevancia política, y le diría que después fue un muerto político, como se suele decir, una metáfora que es tal vez un poco desproporcionada en virtud del fallecimiento de Barli, es decir, quedó fuera de carrera Barli y quedó, sin embargo, con ese premio en la gestión pública en RES. Recordar el caso de la inundación, lo recordábamos hace poco por un nuevo aniversario, y la noticia hoy es que murió uno de los condenados por la justicia de Santa Fe, justamente por aquel crimen hídrico de abril del 2003.